Con la representación del Senado de la República, atendemos a la convocatoria hecha por el presidente Felipe Calderón para la presentación de este programa en defensa de la economía familiar y el empleo. Este esfuerzo es congruente con la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para el 2009, recientemente aprobados en el Congreso. Y la viabilidad de este programa ha sido posible por el conjunto de reformas económicas aprobadas por esta 60ª legislatura, así como por las medidas adecuadas y oportunas que ha tomado el Ejecutivo Federal, entre las que destacan la prudencia en el manejo de las finanzas públicas, tanto desde el lado del gasto como en el lado del ingreso, y como ejemplo encontramos la cobertura de los ingresos petroleros de exportación a los niveles de $70 por barril de la mezcla mexicana, que permitirá garantizar tener el mayor gasto presupuestal en la historia de nuestro país. Será la primera vez que enfrentemos una crisis económica con un gasto presupuestal expansivo y con medidas anticíclicas. Es importante hacer este reconocimiento porque debemos identificar cuáles son las acciones que nos permiten actuar y avanzar en la búsqueda de un país más justo y más desarrollado y competitivo. El gobierno cumple así con el deber de defender a los más desprotegidos y a los marginados. Es deber del gobierno proteger a los ciudadanos de aquellos riesgos contra los cuales individualmente no se pueden proteger, como son la violencia criminal o los efectos de las crisis económicas externas, efectos multiplicados y amplificados por la globalización. La prevención de riesgos ligados a la economía y a la inseguridad es un deber que el gobierno del presidente Felipe Calderón está cumpliendo, pero las medidas anunciadas tendrán efectos positivos solo si somos capaces de generar una confianza colectiva, una conciencia de unidad y un compromiso compartido por todos los actores. Para nadie es un secreto que las crisis son un terreno donde confluyen múltiples intereses, donde diversas fuerzas juegan sus propias cartas, ya sean comerciales, políticas o ideológicas, pero es también un terreno de oportunidad, un terreno de revisión y un terreno de renovación. Estamos ante situaciones inéditas y tenemos que prepararnos como sociedad y como gobierno, como sistema económico y como sistema político para adaptarnos a los nuevos tiempos. Más allá de las banderas partidarias, más allá de las ideologías, México nos reclama el esfuerzo de todos. Implementar políticas de Estado significa construir la capacidad de generar acuerdos y consensos por encima de la coyuntura y por encima de las visiones parciales o partidistas. Los legisladores estamos obligados a modernizarnos, estamos obligados a adecuar nuestras formas de pensar y actuar, estamos obligados a entender los nuevos fenómenos económicos y sociales y, en consecuencia, a diseñar nuevas leyes que permitan mejorar el bienestar social y fortalecer las instituciones en estos tiempos cambiantes. La historia nos indica que las crisis recurrentes han erosionado nuestro crecimiento en el año de 1976, 82 y en 95, y ahora el reto es mayor, porque en 2009 la crisis no solo viene de fuera, sino que es global. Sin embargo, debemos aprovechar esta situación también para hacer una evaluación del comportamiento económico de nuestro país, de nuestra productividad, de nuestra competitividad, y revisar aquellos factores inhibidores estructurales de nuestro desarrollo. Quisiera dar solamente un dato, el cual considero muy elocuente. El promedio anual del crecimiento del PIB per cápita de nuestro país en los últimos 50 años ha sido de solo el 1.9% anual. 1.9% ha crecido el PIB per cápita en promedio anual en los últimos 50 años. Otros países han tenido un desempeño muy superior, del doble o del triple, de manera sostenida durante estas 5 décadas. Esto nos arroja una pregunta fundamental: ¿qué cambio requiere, qué cambio requerimos para crecer más
y sobre todo con mayor inclusión social. Durante todo este año, a raíz de esta resonada crisis, se ha venido gestando un intenso debate. En él se discute sobre todo, en virtud de los desequilibrios, tanto de las economías centralmente planificadas como aquellas basadas en una economía de mercado sin regulación, cuál es el papel, cuál es la responsabilidad del sector privado en la economía, cuál es el rol de la sociedad civil y cuál es el papel del Estado. En nuestro país, en el mundo, mucho Estado, lo hemos visto, puede generar una sobreregulación, rigidez económica y social, pero demasiado mercado y subregulado puede generar desequilibrios como los que estamos apreciando en esta crisis mundial. Tanto Estado como sea necesario, pero hay que potenciar tanta sociedad como sea posible. En nuestro país, el Estado tiene no solo el derecho, sino el deber de intervenir en la economía del país, tal como lo marca el artículo 25 de nuestra Constitución Política, el que nos indica claramente que le corresponde al Estado mexicano la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que ésta sea integral y sustentable, de modo tal que se fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático, y que mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, se permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los ciudadanos. Por ello, y con el objeto de complementar aún más y de manera corresponsable y eficaz la acción oportuna del Ejecutivo Federal, y con el propósito de cumplir con la obligación de legislar para todos los mexicanos, la Cámara de Senadores ha impulsado también para este mes de enero el foro Propuestas y Compromisos México ante la crisis, ¿qué hacer para crecer? Entre los propósitos de dicho foro se encuentra precisamente el de elaborar un diagnóstico para evaluar los efectos de la crisis económica mundial en México y con especial énfasis en el crecimiento económico y el empleo y en la seguridad social. Se trata de un foro incluyente que contará con la participación de representantes del gobierno federal, de los gobiernos de los estados, legisladores federales, actores económicos y sociales, representativos del país y expertos nacionales y extranjeros. Así, las medidas que serán aplicadas para atender los efectos de la crisis se constituirán en un ambiente de corresponsabilidad. El foro tiene como objetivo lograr resultados concretos y palpables en el corto plazo, en beneficio de todos los mexicanos. Busca para ello la firma de acuerdos avalados y suscritos por todos los sectores de la sociedad mexicana. Adicionalmente a lo anterior y comprendiendo perfectamente la responsabilidad constitucional, el Senado de la República ha establecido un programa racional y de austeridad presupuestaria en el que permitirá ahorrar decenas de millones de pesos durante este año, sin que ello nos implique que se vaya a afectar su labor legislativa y la capacitación de nuestro cuerpo técnico y profesional, o que ello conlleve la paralización de los proyectos de infraestructura que ya vienen operando. El Senado de la República, en armonía con su colegisladora y con el Poder Ejecutivo, y en su caso con el trabajo conjunto y corresponsable con otros órdenes de gobierno, buscará de igual manera la implementación de todas aquellas medidas que tengan por objeto ayudar a los mexicanos a cuidar su patrimonio, asegurar su desarrollo y salvaguardar las fuentes de empleo. El Senado de la República, con esto, garantiza su compromiso de que estaremos analizando todas aquellas propuestas de reformas legales que nos permitan defender el empleo, la economía de las familias y la competitividad de nuestro país. Muchas gracias.